Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, deseándoles un hermoso día en el Señor. Les saluda desde Ecuador su hermana en Cristo, Adriana Quitaquis, del grupo Edificados en la Palabra. Es un privilegio estar un día más ante la presencia de Dios, Padre Eterno, juntamente con ustedes, mis hermanos, estudiando una porción de su palabra, este alimento espiritual que es el pan de vida eterna. Todo lo hacemos con amor para Dios, para su honra y gloria, mis hermanos. En este día, martes 3 de febrero del 2026, nos alimentamos, mis hermanos, estudiando la bendita palabra del Señor, juntamente en comunión con ustedes, mis hermanos. Continuando con el eslogan a los Efesios, el propósito redentor de Dios, en nuestra tercera semana de Efesios, las epístolas, con nuestro subtema, mis hermanos, el camino del creyente cristiano. Refiriéndose así, como cada creyente recibe gracia y dones de Cristo para contribuir al cuerpo de la Iglesia, y como este camino implica la unidad de servicio y la madurez en la fe, con procesos, mis hermanos, de crecimiento espiritual y maduración dentro de la vida cristiana, donde el final es llegar a la plenitud en Cristo. Hoy, mis hermanos, estudiaremos nuestro tema principal, en la cual nos enfocaremos para estudiar, que se titula El creyente debe caminar usando los dones. El tema nos enseña, mis hermanos, que el camino del creyente cristiano implica usar los dones recibidos para poder servir, edificar y crecer en unidad hacia la plenitud de Cristo. Es parte de su identidad en Cristo, mis hermanos. Es un llamado a la acción, es un camino de unidad y servicio, es un proceso de madurez. El camino del creyente no es pasivo, sino activo. Cristo nos ha dado dones, mis hermanos, para que caminemos en obediencia y servicio. La Iglesia creciendo con cada miembro, mis hermanos. Nuestra Iglesia crece y aumenta, mis hermanos, cuando cada miembro usa lo que Dios nos ha dado, que es nuestro don. Mis hermanos, les invito a tomar apuntes de nuestro estudio de hoy para que lo podamos estudiar con nuestras familias o amigos, con la cual, mis hermanos, les invito a tener a su mano una libretita, su Biblia, un esfero, etcétera, mis hermanos, lo que ustedes necesiten, mis hermanos. Hoy estudiaremos, mis hermanos, 4 puntos importantes sobre todo don del creyente, y lo veremos en el libro de Efesios, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, capítulo 4, versos 7 al 16, mis hermanos. Y mis hermanos, antes de poder estudiar nuestro tema, les invito a que me acompañen cada uno de vosotros, mis hermanos, para poder orar y poder pedir a Dios que nos guíe, mis hermanos, con su espíritu y nos dé su dirección. Que el Señor tome la dirección y el control de nuestro estudio para que sea el Señor quien hable por medio de su siervo. Amén, mis hermanos. Les invito, mis hermanos, a que podamos inclinar vuestra cerviz, vuestros rostros ante la presencia de Dios. Inclinemos vuestras rodillas en honor y gratitud a nuestro Dios Jehová, nuestro Padre eterno, mis hermanos. Amén.
Bendito y amado Dios, la honra, la gloria, el poder y la alabanza y la adoración es únicamente para usted, mi Señor. Te damos gracias, amado Dios. Todos sus hijos venimos delante de usted para agradecerle, amado Padre, por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de poder vivir y respirar un día más. Gracias, Padre, por darnos salud y vida. Gracias por permitir que sus hijos estudiemos un día más su bendita palabra y nos podamos alimentar de ese pan espiritual, ese pan de vida eterna, para alimentarnos y saciarnos y llenarnos, mi Dios. Le invitamos, Padre, a que pueda entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que sea usted quien ablande nuestros corazones, nuestras vidas, y los llene de amor y humildad. Le damos gracias, Señor, por su infinita misericordia, porque usted nos ha llamado a formar parte de su pueblo, a formar parte de su iglesia. Usted nos ha concedido dones por medio de nuestro Señor Jesús, su Hijo amado. Y hoy sus hijos reconocemos que cada uno de nosotros, mi Dios, hemos recibido sus dones, una medida de su gracia, no para nuestro propio beneficio, Señor, sino para edificación de su pueblo, amado Padre. Le pedimos a usted, mi Dios, que derrame su espíritu sobre nosotros, para que nos enseñe a caminar en obediencia usando los dones que usted nos ha dado con amor y humildad. Que al estudiar nuestro tema de hoy, podamos comprender con claridad su palabra y permanecer firmes en la verdad. Firmes en su palabra, Padre. Ayúdenos, Señor, a su pueblo a madurar espiritualmente y poder reflejar la plenitud de Cristo en nuestras vidas, y que su Espíritu nos guíe a servir con amor, humildad y fidelidad. Señor, quebrante nuestro egoísmo y fortalezca nuestra unidad, que caminemos en su palabra, unidos en amor, como un solo pueblo, edificándonos hasta que su luz brille en nosotros y que pueda reflejar el amor de Cristo por la humanidad. Que nuestros dones que usted nos ha dado lo pongamos en obra para su gloria, y que al caminar, al pensar y al tomar alguna decisión, sea usted quien nos guíe, y que nuestra vida sea testimonio vivo de su gracia, Padre. Amado Dios, ante usted hoy su pueblo clama, ruega y suplica que nos libre de toda tentación, de todo peligro, de todo impedimento que hay en nuestra mente y corazón. Que su palabra hoy escuchada nos quede guardada en nuestro corazón para obedecerlo. Gracias, Señor. Pedimos su bendición para sus hijos, que su gracia guíe y nos dé de su conocimiento y sabiduría, para que sea derramada en su pueblo, sus hijos, para que todo aquel que escuche su palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, sea su bendición derramada y que podamos aceptar la verdad con amor. Gracias, amado Padre.
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Para poder desarrollar nuestro tema, mis hermanos, de hoy, debemos entender, mis hermanos, y poder comprender que todos nosotros recibimos un don de Cristo, un don especializado, mis hermanos, un don especial para cada uno de nosotros. Tenemos, mis hermanos, la medida de la gracia para que podamos usar los dones que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha bendecido, que es nuestro Señor Jesús, quien derrama su gracia sobre nosotros al morir en aquella cruz, para que nosotros los creyentes podamos llevar esa tarea encomendada en toda la tierra, en todos los rincones de la tierra. Hay dones y capacidades especiales otorgadas por Dios que deben ser utilizadas, mis hermanos, para fortalecer a los creyentes y para alcanzar el mundo. Y el creyente debe caminar utilizando los dones que Dios ha dado. Mis hermanos, les invito a conocer los 4 puntos importantes de todo don del creyente. Y los 4 puntos son, mis hermanos, que todo creyente tiene un don, que todo don del creyente ha costado el precio más alto posible, que todo don del creyente está centrado en Cristo, y que todo don del creyente tiene un propósito triple. Estos son los 4 puntos, mis hermanos, que vamos a estudiarlos la mañana de hoy. Y para poder estudiar estos 4 puntos, mis hermanos, de todo don del creyente, les invito, mis hermanos, a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, verso del 7 al 16, mis hermanos, para la cual les invito, mis hermanos, a abrir vuestras Biblias y que nos podamos centrar en el libro de Efesios, que es nuestro libro base, mis hermanos, la cual no la vamos a perder, la vamos a estudiar durante todo nuestro estudio. Y doy lectura, mis hermanos. Efesios capítulo 4, verso 7. Nos dice así la bendita palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra del Señor, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, les invito a que vayamos discerniendo nuestro estudio. Y como primer punto, mis hermanos, vamos a estudiar: todo creyente tiene un don, lo cual lo leímos en el verso 7. Que para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mis hermanos, el don espiritual significa que son dones especiales otorgados a los creyentes. Son dones especializados, mis hermanos, que se otorga para fortalecer a más creyentes. Todo creyente genuino ha recibido un don especial dado por el Espíritu del Señor a cada creyente para poder servir, edificar la iglesia y glorificar a Dios, donde todo cristiano tiene al menos un don, mis hermanos. Y su responsabilidad es caminar con fidelidad y amor hacia Dios. La gracia, mis hermanos, es un regalo personal y específico. Y Pablo nos afirma que cada creyente recibe gracia. Dios reparte dones espirituales de manera individual. Y la palabra medida significa que Cristo atribuye los dones con sabiduría y propósito. Y lo vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nos confirma, mis hermanos, que los dones son diversos, pero proviene de la misma fuente divina que es Dios, mis hermanos. Es el mismo. Además, mis hermanos, Cristo es el dador de los dones. No es la iglesia ni los hombres, sino Cristo mismo quien reparte los dones. Los dones, mis hermanos, no son para orgullo personal, sino para glorificar a Cristo Jesús y servir en su obra, mis hermanos. Y lo encontramos, mis hermanos, en el libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 12, verso 6, que nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslo. Pablo nos recarga, mis hermanos, que los dones provienen de la gracia de Dios y que deben ser usados, no guardados, mis hermanos. El propósito, mis hermanos, es la edificación del cuerpo de Cristo, la cual la gracia no se da, mis hermanos, por beneficio individual, sino para crecimiento, mis hermanos, crecimiento de la iglesia. Cada creyente es responsable de caminar en su don, contribuyente, mis hermanos, a la unidad y a la madurez del cuerpo. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Nuevo Testamento, mis hermanos. Y nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí, mis hermanos, nos enfatiza que los dones deben ponerse al servicio de los demás, mis hermanos.
donde cada creyente recibe gracia y dones. Cristo es quien reparte los dones, mis hermanos. El propósito de los dones es edificar la iglesia, servir a otros, glorificar a Dios. No hay creyentes sin dones, mis hermanos. Los dones son dados por Cristo, no por mérito humano. Reconocer, mis hermanos, hay que reconocer y agradecer a Dios por lo que el Señor nos ha dado, conforme a su voluntad, mis hermanos. Como segundo punto, mis hermanos, vamos a estudiar todo don del creyente ha costado el precio más alto posible. Y lo encontramos en el verso 8 al verso 10. Y nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo, mis hermanos, explica que antes de subir, lo que es ascender al cielo, antes de que ascendiera al cielo Jesús, Cristo descendió, refiriéndose a que Jesús estuvo en la tierra como hombre encarnado, donde sufrió muerte, mis hermanos, experimentando así la conciencia humana, influyendo, mis hermanos, la humillación de la cruz, demostrando así su humildad y su disposición a rescatar a toda la humanidad mediante su descenso, mis hermanos. Y lo vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, verso del 6 al 8. El cual, siendo, mis hermanos, en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Demostrándonos así, mis hermanos, la profundidad del descenso de Cristo de la gloria celestial a la cruz. Vemos cómo Cristo asciende victorioso, mis hermanos. Después de su muerte y resurrección, Cristo subió a lo alto, es decir, ascendió al cielo, y al subir llevó cautiva la cautividad, mis hermanos, liberando así a los que estaban esclavizados por el pecado y la muerte, donde su ascensión no fue solo un regreso al cielo, mis hermanos, sino fue una victoria sobre las fuerzas espirituales y la proclamación de su señorío. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Y nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, vemos como Cristo venció a las fuerzas del mal y las exhibió como derrotados. Vemos como Cristo reparte dones a los hombres, mis hermanos, donde la victoria de Cristo no se queda en Él, sino que se traduce en dones para su iglesia. Estos dones son capacidades espirituales, mis hermanos, para servir, edificar y continuar su obra en la tierra, repartiendo su gracia y su poder a cada creyente. Y lo vamos a ver, mis hermanos,
en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33, también lo vemos en lo que es Nuevo Testamento, mis hermanos. Y nos dice, así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mis hermanos, la ascensión de Cristo está ligada al derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. Los dones espirituales. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús, al subir por encima de todos los cielos, no solo ocupa un lugar de autoridad, sino que llena todo con su presencia y poder. No hay espacio en la creación donde Cristo no tenga dominio. Su plenitud se manifiesta en la iglesia, que es su cuerpo, mis hermanos, su cuerpo en la tierra. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 22 al 23, y nos dice, someteos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, mis hermanos. De esta manera nos muestra, mis hermanos, el camino de Cristo, donde Jesús descendió para salvarnos y ascendió victorioso sobre el pecado y la muerte. También repartió dones para que su iglesia continúe su obra, mis hermanos, y llene todo con su presencia y su autoridad. Mis hermanos, debemos reconocer que nuestra capacidad de servir proviene de la victoria de Cristo. Usar los dones recibidos, mis hermanos, como el fruto de su triunfo, viviendo en confianza. Cristo, mis hermanos, reina y llena todo, y debemos caminar en gratitud, sabiendo que su ascenso y su descenso asegura nuestra vida y su propósito. Mis hermanos, como tercer punto tenemos, todo don del creyente está centrado en Cristo, mis hermanos. Y lo vemos en el verso 11, donde nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, Cristo es quien establece los ministerios de la iglesia. No es invento humano, sino parte de su plan para el crecimiento y la unidad del cuerpo, mis hermanos. En estos momentos, mis hermanos, vamos a ir discerniendo poco a poco lo que son los apóstoles, mis hermanos. Lo que son apóstoles, los profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, los apóstoles fueron escogidos directamente por Cristo para establecer la iglesia y proclamar el evangelio. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 12, verso 28, mis hermanos, donde vemos que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, y los que administran, y los que hablan diversas lenguas. Vemos, mis hermanos, cómo los apóstoles se reflejan en quien abre la obra, mis hermanos. Ellos plantan la iglesia y extienden, mis hermanos, el evangelio en distintos lugares.
Y los profetas, mis hermanos, son aquellos que transmiten la palabra de Dios con autoridad, exhortando, edificando, consolando a la iglesia. No solo predice el futuro, sino que habla la verdad de Dios para el presente, mis hermanos. Y lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mis hermanos, la profecía tiene un propósito práctico, que es fortalecer la fe y guiar a la iglesia en la verdad, mis hermanos. Y los evangelistas, mis hermanos, son aquellos que anuncian el evangelio con poder y pasión, llevando las buenas noticias a los que no conocen a Cristo. Son instrumentos, mis hermanos, para expandir su reino con su palabra, alcanzando así a los perdidos, mis hermanos. Y lo vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Nuevo Testamento, mis hermanos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, mis hermanos. Vemos cómo el evangelista, mis hermanos, es la parte clave para que la iglesia no se encierre en sí misma, mis hermanos, sino que cumpla la misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Y los pastores, mis hermanos, son aquellos que cuidan y alimentan y guían al rebaño de Dios. Su ministerio es acompañamiento, protección y enseñanza, mis hermanos, a todas sus ovejitas. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso del 15 al 17, donde nos dice: apacienta mis ovejas. Mis hermanos, Jesús encarga a Pedro la tarea pastoral, mostrando que el cuidado del rebaño es central en la misión de la iglesia, mis hermanos. Y los maestros, mis hermanos, son aquellos que instruyen en la verdad de la palabra, formando así, mis hermanos, a los creyentes en doctrinas y en conocimiento, para que puedan adquirir conocimiento de la palabra del Señor. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, donde nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos, mis hermanos, cómo los maestros fortalecen la base doctrinal de la iglesia, mis hermanos, asegurando que el pueblo de Dios esté firme en la verdad, mis hermanos. Y como punto 4, mis hermanos, vamos a ver: todo don del creyente tiene un propósito, mis hermanos, un propósito triple. Y lo vamos a leer, mis hermanos, lo vamos a estudiar en el verso del mismo libro, mis hermanos, que estábamos en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 12 al 16, mis hermanos, en la cual, mis hermanos, vemos cómo este pasaje nos describe el propósito
de los ministerios y dones espirituales en la iglesia, mostrando así el camino, mis hermanos, hacia la madurez y la unidad en Cristo. Y encontramos, mis hermanos, 5 propósitos, en la cual, como primer propósito tenemos, mis hermanos, perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio continúe, mis hermanos, donde los dones y los ministerios no son para exaltación personal, mis hermanos, sino para capacitar a los creyentes en el servicio y perfeccionar, mis hermanos. Y perfeccionar, mis hermanos, significa equipar, preparar y fortalecerlos. Mis hermanos, y lo vamos a ver en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, donde nos habla que toda escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo podemos leer, mis hermanos, en vuestras Biblias. Y vemos, mis hermanos, cómo la palabra y los ministerios trabajan juntos para que puedan capacitarlo al creyente en el servicio, mis hermanos. Y como segundo propósito tenemos la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios. Y lo vemos en el verso 13, mis hermanos, que el objetivo es que todos los creyentes, mis hermanos, lleguen a la unidad en la fe y que al conocimiento profundo de Cristo, que lleguemos a la profundidad del conocimiento de nuestro Señor, a adquirir la madurez espiritual, mis hermanos, que se mide por la semejanza de Cristo. Vemos, mis hermanos, de esta manera que lo podemos apreciar, mis hermanos, poder estudiar la palabra de nuestro Señor que nos habla acerca de la unidad de la fe, mis hermanos, que Pablo nos enseña que la unidad del Espíritu y la unidad de la fe se mantienen y perfeccionan, mis hermanos, al aceptar solemnemente la fe y el mensaje, mis hermanos, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y de los maestros. Mis hermanos, crecer en gracia avanzando, mis hermanos, hacia la madurez espiritual en todos los aspectos de Cristo, llevándonos así a la plenitud de Cristo, mis hermanos. No ser, mis hermanos, niños que aceptan como todo el viento de doctrina, mis hermanos, sino al contrario, tener el conocimiento de la verdad para rechazar a los falsos maestros. Hay que sostener y expresar con amor la verdad revelada en las Escrituras, mis hermanos, donde podamos vivir en una verdadera justicia y santidad, donde podamos, mis hermanos, no ser engañados, mis hermanos. Y lo vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Juan, Nuevo Testamento, de la misma manera, capítulo 17, verso 21, donde nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora vamos a estudiar, mis hermanos, nuestro tercer propósito, que es dejar de ser niños fluctuantes, mis hermanos. Y lo vamos a ver en el verso 14. En el verso 14, mis hermanos, nos habla acerca
de que tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, en la cual Pablo, mis hermanos, nos advierte contra la inmadurez espiritual, donde nos dice que ser fácilmente engañados como niños. Al ser niños somos fácilmente engañados, mis hermanos, por las falsas doctrinas. La madurez implica, mis hermanos, la firmeza en la verdad. Como nos habla, mis hermanos, Pablo. Él define a la persona con madurez espiritual, que posee la plenitud de Cristo. Y la madurez espiritual, mis hermanos, significa no ser como niños inestables. Nos dice que la cual son fácilmente engañados por las falsas doctrinas de otros y son susceptibles, mis hermanos, en la cual las personas permanecen como niños si son insuficientes su comprensión a la verdad bíblica y a la fidelidad a ella, mis hermanos. La madurez espiritual, mis hermanos, implica el expresar la verdad en amor. La verdad del Evangelio, como se presenta, mis hermanos, que es el amor que nosotros le damos, en la cual nosotros podemos sostener y defender con amor a nuestro Señor. Mis hermanos, de esta manera lo vamos a ver también, mis hermanos, en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, de la misma manera, capítulo 5, verso 12 al 14, mis hermanos, donde nos dice que debiendo ser ya maestros, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La cual nos habla acerca de la inmadurez espiritual, mis hermanos. Se compara, mis hermanos, como niños que no pueden discernir, mis hermanos. Mis hermanos, y lo vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 2, que nos dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy, mis hermanos. Mis hermanos, la verdad sin amor es incompleta. El amor es el crecimiento cristiano, mis hermanos. La verdad en amor es el mantenimiento de la unidad en la fe. Debe basarse, mis hermanos, en el amor activo que procura resolver problemas y reconciliar diferencias por la lealtad y la obediencia mutua a Cristo y a su palabra. Esto significa, mis hermanos, que debemos mantener y expresar con amor la verdad, teniendo prioridad, mis hermanos, sobre la lealtad a las instituciones cristianas, las tradiciones, las personas o la iglesia, mis hermanos, que es visible. Jamás, mis hermanos, ningún esfuerzo por mantener la comunión o la unidad debe invalidar la palabra, mis hermanos, de Dios, ni basarse, mis hermanos, en la transigencia de la verdad bíblica. La fidelidad, mis hermanos, a la Escritura pudiera exigir a un creyente, mis hermanos, se separara de una parte de la iglesia visible que se hubiese vuelto infiel a Cristo y a la doctrina apostólica. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos inicia y nos impulsa, mis hermanos, a amar, a obedecer, porque nos guía, mis hermanos, nos forma para que seamos nuevas personas, mis hermanos, para que seamos fieles a Cristo y fieles a su verdad. Mis hermanos, vamos a estudiar como quinto propósito
que es el cuerpo unido y edificado en amor, en la cual vemos la iglesia, mis hermanos, que es comparada con un cuerpo donde cada miembro cumple su función y el crecimiento depende de la cooperación, mis hermanos, y la unidad de todos. Y lo vamos a ver, mis hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso del 4 al 5, que también es del Nuevo Testamento, mis hermanos, que nos dice: porque de la manera en que un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mis hermanos, vemos como cada miembro es indispensable, mis hermanos, para el crecimiento del cuerpo. Cada miembro cumple su función y el cuerpo crece en amor y se fortalece. Y la iglesia florece, mis hermanos, cuando todos participamos. Mis hermanos, tenemos que descubrir nuestro don y ponerlo, mis hermanos, en acción, ponerlo en obra. Sirvamos, mis hermanos, con humildad y con amor. Busquemos la unidad en la iglesia. No lo enterremos del don de Dios que nos dio, mis hermanos. Más bien, usémoslo, mis hermanos, para la gloria de Dios. Mis hermanos, hemos llegado a la parte final. Gracias a Dios. Estamos ya por finalizar, mis hermanos, nuestro estudio. Y como conclusión final, mis hermanos, vemos cómo el camino del creyente es caminar en los dones que Cristo nos ha dado, mis hermanos. La meta es la plenitud en Cristo y la edificación de la iglesia, mis hermanos. El mundo verá a Cristo reflejado cuando su pueblo camine en unidad y servicio. Cada creyente ha recibido una medida de gracia y dones espirituales de parte de Cristo. El creyente debe entender que los dones son dados por Cristo, que el propósito de los dones es capacitar y edificar, que el uso de los dones conduce a la madurez espiritual y el resultado es la iglesia fuerte y unida, mis hermanos. Uno solo en Cristo Jesús somos, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, cómo el creyente que camina usando sus dones se convierte en un instrumento vivo de la gracia de Dios. Su vida no solo crece en plenitud, sino que fortalece a toda la comunidad de la fe. Y así, mis hermanos, la iglesia refleja al mundo la presencia de Cristo, quien es la cabeza y la fuente de todo crecimiento. Levantémonos, mis hermanos, y caminemos con fidelidad, usando los dones que el Señor nos ha confiado. Que nuestra vida sea un testimonio vivo, mis hermanos, de su gracia, y que juntos edifiquemos una iglesia madura, firme en la verdad y llena de amor. Que el tiempo de servir es ahora, mis hermanos, y que el poder de Cristo está en nosotros, mis hermanos. Que cada don que hemos recibido de parte de Dios lo pongamos por obra, mis hermanos. Que lo practiquemos, porque es algo especial que Dios ha dado a cada uno de nosotros y nos ha dado con amor para su servicio. No para nosotros, para nuestro beneficio, no, sino para el servicio y gloria a Dios, para su honra y gloria. Agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos, por la atención brindada
Y pido a cada uno de vosotros, mis hermanos, me acompañen a orar y a dar gracias a Dios por su bendita palabra, por su estudio de esta mañana. Demos gracias porque el Señor es quien nos brinda su conocimiento, su entendimiento y su sabiduría para comprender con amor su palabra. Agradezcamos juntos, mis hermanos, como un solo pueblo y una sola voz. Amén. Bendito y amado Padre, gracias le damos, Señor, porque su pueblo hoy está muy agradecido con usted, Padre. Héanos aquí, Señor. Estamos de rodillas, dándole las gracias e inclinadas vuestra cerviz en honor a usted, Padre. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana. Gracias por el estudio que usted ha permitido que podamos compartirlo, estudiarlo y aprender juntos. Le damos gracias, Padre, por su infinita sabiduría y amor. Gracias porque usted ha repartido su don, mi Dios, a cada uno de sus hijos para que caminemos en obediencia y servicio, para que reconozcamos que somos instrumentos suyos y vivos instrumentos de su gracia, Padre, porque somos llamados para edificar su iglesia y reflejar la plenitud de Cristo. Amado Dios, que sea usted fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestros corazones en su amor, Padre, y que podamos crecer en la verdad de Cristo. Que cada miembro, mis hermanos, de su pueblo pueda cumplir su función con fidelidad, para que su iglesia sea madura, firme y llena de su presencia. Que nuestros dones y nuestras vidas delante de usted sea para su honra y gloria. Que el tiempo de servir podamos entender y comprender que es ahora el tiempo. Y que su Espíritu, Señor, esté en nosotros, guiándonos en todo tiempo, en todo momento, en cada instante, Padre. Ayúdenos a que seamos siempre fieles y que con fidelidad centremos nuestros pies en su palabra y en su verdad, para que los demás puedan ver en nosotros la luz de Cristo resplandeciente y que con nuestro testimonio vivo de su poder sea para su gloria, mi Dios. Amado Señor, ayúdenos, Padre, para que los dones que usted nos ha dado lo usemos con humildad, amor y fidelidad. Que caminemos, mis hermanos, en sus dones, para que todos podamos estar a su servicio, con amor, que no sea por obligación, sino por amor, para que sea usted, Señor, quien nos ayude y nos fortalezca, para que sea usted, Padre, quien nos guíe con su Espíritu, para que la iglesia pueda permanecer firme y fuerte, porque todo lo hacemos para su honra y gloria, mi Dios. Todo lo hacemos con amor, Padre. Que sea usted quien nos impulse y nos dé la fortaleza
para poderlo poner por práctica los dones que usted nos ha brindado, que usted nos ha concedido, los dones que usted nos ha dado a cada uno de sus hijos, para que podamos ponerlo por obra y podamos ayudar a otros a encontrar sus dones. Gracias, amado Dios. Gracias porque todo lo hacemos para usted, Padre, con amor, porque sabemos que usted nos ama y tiene misericordia de nosotros. Gracias, mi Dios, que su bendición nos acompañe a todos aquellos que están escuchando en estos momentos su bendita palabra, a cada uno de vuestros hogares, familias, hijos, que esté usted siempre en el centro de sus vidas, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese nombre que es sobre todo nombre, a Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Que el Señor esté derramando su bendición sobre todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos.